Bienvenidos, esta es una entrevista de Mujeres que Mueven a México y yo estoy muy feliz de platicar con alguien aguerrida, inteligente, talentosa y verdaderamente una mujer que ha procurado el cambio social para bien. Maya Zapata, hola. Hola, ¿cómo estás, Susana, querida? Muy feliz de verte una vez más. Igualmente. Siempre platicar contigo es de verdad como un mar de aprendizaje y sea lo que sea que estemos hablando, ya sea uno de tus proyectos, como la última vez fue Horario Estelar. Qué buena serie, por cierto, como sí, la voz. Quedó muy bien, ¿no? Quedó muy bien. A mí siempre me sorprende cuando nos queda bien. Oye, pero pues has hecho muchas cosas que han quedado bien en tu trayectoria artística. No es fácil, fíjate, en una industria que está inspirada, ¿no? Está creada para idiotizar gente, no para entretenerla de forma saludable, ¿no? Porque eso no le conviene al sistema. Entonces, México y Latinoamérica esa es la razón por la que las telenovelas siempre fueron la mejor herramienta de educación y de mantenimiento del statu quo, ¿no? Fíjate, qué interesante. Y tú, Maya, desde muy chica estás en esto. ¿En qué entraste a esto porque tenías conciencia de ello y el arte era tu camino o lo descubriste en el camino? Yo creo que más bien lo descubrí en el camino. Cuando era chiquita era un espacio lúdico, divertido, ¿no? O sea, era... Mi origen es un origen muy complicado, ¿no? Porque yo vivía por un lado con mi mamá, que venía de un contexto de franca precarización, y por otro lado la familia de mi papá, que era una familia de clase media alta, que tenía pues, otros recursos económicos, emocionales. No es que no tuvieran problemas, tenían un montón de problemas, porque mi papá es esquizofrénico. Problemón, ¿no? Pero había... Y por supuesto que no estaba libre de escándalo y de estas cosas que pasan en las familias, pero había otros recursos para resolver las cosas si es que la persona lo decidía, pues, o sea, era una opción. En la otra familia no era una opción. Entonces, mi infancia fue una infancia muy compleja, ¿no? Fue una infancia que tuvo pues, mucha violencia, muchas expresiones de violencia muy, muy determinantes para mí. Entonces, claro que el cine se convirtió como en mi espacio de neutral, ¿no? Era como Suiza. Okay. Era un territorio neutral que me permitía soñar con que el mundo podía ser de otra manera. Se apagaban las luces y estabas en otra realidad. Sí, completamente. Y por eso es que lo quiero mucho y lo defiendo tanto. Y yo creo que gracias al lugar en donde nací me di cuenta que tenía muchas ambiciones. O sea, cuando me tocó decidir a qué quería dedicarme, pasé por la terapia del lenguaje, ¿no? Que ese sí definitivamente no era mi vocación, por la psicología, y luego decidí entrar a estudiar antropología social, porque para mí era muy importante entender el mundo en el que vivía, entender la gran desigualdad, que en ese momento no tenía ese nombre, pero que era muy clara y muy evidente para mí, además muy determinante de mi realidad, ¿no? Entonces, yo quería que mis mundos se reconciliaran en algún punto y no lo he logrado hasta este momento, y no sé si eso sea lograble, ¿no? Pero lo que sí sé es que no voy a dejar de hacer todo lo que tenga que hacer y que esté en mis manos para construir esos puentes de reconciliación, a pesar de todo. Y mira, dices, a pesar de todo, no ha sido un camino fácil, me queda claro. Y hablas de estos puentes de reconciliación y tuvimos esta plática la última vez que tuve la oportunidad de entrevistarte precisamente por esta serie de la que hablábamos. Vamos a hablar clara y concisamente de cómo encontrar puntos en común, como bien dices, para que no sea una confrontación social cuando ves a alguien que en una primera percepción, porque además no es más que eso, pareciera diferente a ti, ¿no? Que esa es la cuestión. Fíjate, he reflexionado mucho últimamente a partir de los conflictos en los que ha estado metido Poder Prieto, que en realidad son
pues escándalos muy al estilo de la televisión mexicana, ¿no? Que están más llenos de mentiras, manipulaciones, verdades a medias y detrás de eso mucho dolor sistémico de quien nos acusa. Pero nosotros no somos los malos del cuento, ¿no? Pero más allá de eso y de defendernos porque la gente al final va a creer lo que quiera, creo que lo más importante de entender es que somos muy jóvenes teniendo libertad de expresión en el mundo entero. Somos una sociedad muy joven reconociendo que no tenemos verdadera libertad. Es más, hay mucha gente que no sabe qué es eso de la libertad realmente, o sea, la libertad social, ¿no? Porque la otra, la libertad del alma y del espíritu, pues esa la vive cada quien de manera íntima y eso no tiene límites, ¿no? Pero la libertad social es otra cosa. Y no la tenemos. La mayoría de la gente en el mundo no la tiene. ¿Cómo la defines para...? Porque la libertad social depende de las oportunidades, de la capacidad económica, esta libertad social la determina el capital, la determina el capitalismo. Por lo tanto, quienes son libres son aquellos que son los principales beneficiados por el neoliberalismo, ¿no? O sea, por la liberación del mercado, que nos dijeron y nos prometieron muchísimo que eso iba a beneficiar a todo el mundo, ¿no? Bajo este principio de la copa que terminaba, ¿no? Que si servías arriba, pues todos los demás. Como le dicen, el trickle down economics en Estados Unidos, ¿no? Se iba a repartir muy, muy parejito la cosa y en la vida real pues no funcionó así. Entonces, creo que hay un montón de cosas que hoy de retos que como sociedad tenemos que enfrentar. De entrada, que tenemos que seguir despertando de ese sueño neoliberal que nos contaron. No demonizar a las personas que nos contaron eso, porque son humanas. Y detrás de eso también hay necesidades humanas, ¿no? Además no sirve nada. O sea, pelearnos con esas personas, ¿no? Como en el lenguaje activista con el opresor. No sirve de nada intentar oprimir al opresor. No. Porque no resuelve el problema estructural. Lo que sí tenemos que trabajar entre todos es en ver cómo lo vamos a hacer. Y de entrada lo que sí sé es que, aunque sé que es parte del proceso, esta polarización en la que estamos, necesitamos sobrepasar la polarización y entre todos construir esos puentes de reconciliación, porque yo me di cuenta que yo sola, alguien me inventa una cosa o me pone me graba una voz y dice que yo estoy haciendo quién sabe qué, hay un montón de gente que lo cree. Y ahorita vamos a entrar al tema de la era digital y cómo distorsiona la información, ¿no? Cómo distorsiona la información y la percepción de la gente. Y entonces a mí pues claro, me mandan a mi casa, que yo me encierro en mis cuatro paredes, que más me encanta, y me pongo a hacer otras cosas, porque para mí el único camino no es este, hay muchos caminos para seguir trabajando por las cosas que uno cree, pero claro, una persona no sirve de nada, o dos, o cuatro, o cinco que hablen de eso. Se necesita un montón de gente que abra los ojos y que entienda cómo funciona el mundo para entonces cambiarlo. Y las personas que realmente pueden cambiar el mundo son precisamente las personas que tienen un poder. Y las personas que tienen un teléfono tienen un poder. Wow. El problema es que más allá de que ellos piensen que no son manipulables porque está sustentado en estudios. Bueno, ¿no? Nada más checa el algoritmo cómo funciona en cada plataforma y que nos llega, ya verás. Y ya verás, ¿no? A pesar de que nosotros nos creemos súper originales y que no somos, y que estamos blindados de esta mala información y, en fin, y que no somos manipulables en las estadísticas y en los estudios psicológicos con respecto a la condición humana, pues arrojan otros datos, ¿no? Somos muy manipulables. Y creo que todos. A ver, y hablábamos de, esto no debe ser una confrontación. Desafortunadamente, en ocasiones así se presenta. Y así tiene también que ser. O sea, la construcción de paz no está libre de conflicto. Ok.
Pero yo creo que lo que uno tiene que hacer con el conflicto no es evadirlo, que es lo que nos enseñaron a hacer a los mexicanos. A los mexicanos no nos gusta el conflicto, entonces en las casas no se habla ni de religión, ni de política, ni de fútbol. Es una regla mexicana. Y yo creo que no solamente mexicana. La gran familia mexicana, pero sí. Ajá, pero nuestra conservación del statu quo nos pide esa regla como principio básico. Entonces, claro, si nosotros no podemos tener conflicto, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a confrontar los miedos? Porque detrás de eso lo que hay es un miedo de la separación, que es donde estamos ahorita. Ahorita ya estamos separados, ideológicamente. Pero la única manera de volver a juntarnos es entender que el otro tiene derecho a disentir y que no por eso vas a dejar de amarlo. Bueno, ¿cuál le dices a quienes tienen miedo de perder lo que tienen? Porque ese es uno de los grandes temas, ¿no? No, y yo no sé, y sí, y hay muchos motivos por los que la gente tiene lo que tiene. Total. Pero ya sabemos la meritocracia y todo eso. Ok, pero ¿qué le dices a quien dice, no, bueno, yo de aquí no me muevo? Exactamente, mire, señor, señora que me escucha. Usted cree que tiene mucho. Esa es la primera mentira que nos contaron. Lo que tenemos lo queremos defender porque efectivamente es muy poquito. En realidad, en comparación con la riqueza que hay en el mundo, ¿cómo hacemos para no creer que esto que está diciendo el otro me va a llevar a la ruina? Y yo creo que primero hay que entender eso, cómo funciona la economía. Creo que hoy tenemos que ser autodidactas, la información está allí. Hoy, a diferencia de antes, la información está allí. Va a haber mucha gente que además no tiene el privilegio de tomarse el tiempo para buscar esa información. Correcto. Entonces, tocará a las generaciones más jóvenes hacer esa chamba, ¿no? Porque tienen atrás, idealmente, ¿no?, a unos padres, a una estructura chiquita, familiar, que te puede permitir darte ese privilegio, usar ese privilegio de la mejor manera. Y creo que hay mucha confusión con muchas cosas. De entrada, la palabra privilegio, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando cuestionamos el privilegio? El privilegio es privilegio porque no todo mundo lo puede tener. Pero que no todo mundo lo pueda tener, entonces, y tú tienes un privilegio, implica que tú eres culpable y hay que asesinarte, ¿no? Ideológicamente o moralmente o de la forma que sea por eso, ¿no? A ver, perdón, sí, para hacer una paréntesis, te voy a poner un meme de la cabeza de algo que es lo mismo, pero no va de este tema. Leí una chica que decía, mi papá fue muy bueno con nosotras, ya lo viste. Sí, buenísimo. Fue maravilloso, trató muy bien a mi mamá, nos mantuvo, pero jamás ofreció disculpas por ser hombre y no lo puedo perdonar. Vi eso y dije, ahora sí que como diría el Buki, ¿a dónde vamos a parar, no? No. Yo una vez, yo soy muy iracunda. O sea, soy una persona que trata mucho... Sí, no, iracunda. O sea, soy una persona muy ecuánime, tengo mucha inteligencia emocional, pero yo vengo de un contexto muy doloroso. Entonces hay veces, o sea, también esta manera en la que resuelvo las cosas, que es muy bonita, también tengo la polaridad de eso, ¿no? O sea, tengo el otro elemento que es la ira. Y una vez, en uno de estos momentos en donde estaba teniendo problemas con una compañera dentro de Poder Prieto, que era así, que su argumento era así de, pero ¿por qué odias tanto a esta persona? ¿Por qué odias tanto a este hombre del que se dicen todas estas cosas? ¿Por qué lo odias tanto? O sea, no logro entender. Porque si tú naciste en la del Valle, tuviste una trabajadora del hogar a tu servicio, sí eres morena, pero estructuralmente tenías todo para lograrlo, entonces no estoy entendiendo de todo lo que te quejas, ¿no? Y no quería yo ser esta persona, porque claro, obviamente también hay mucha gente que piensa que yo por hablar sobre racismo o patriarcado piensan que yo estoy buscando privilegios para mí, más privilegios para mí, que estoy pidiendo que me den trabajo, que estoy pidiendo que me den oportunidades que no me merezco, para mí. Y es como, no, más bien las personas que ya llegamos, para mí es una forma de pagar, digamos, de regresarle al sistema de una manera virtuosa, ojalá, estos beneficios que yo tuve. O sea, yo no estoy pidiendo para mí, para pronto, estoy pidiendo para los demás. Entonces, pero hay mucha gente en la lucha social que no es así, efectivamente. Y tienen razón en esa percepción.
Me van a odiar los antirracistas y las feministas. No, pero todos lo tenemos. Es que sí. Entonces, claro, en la marcha no había mujeres que yo les preguntaba, porque fui específicamente a entrevistar a las mujeres del Bloque Negro, y había muchas que contestaban que estaban haciendo eso, que llevaban 10 años manifestándose de forma pacífica y que lo habían, a partir de que empezaron a romper cosas y a pintar, a romper puertas y a pintar monumentos, las empezaron a ver y entonces empezaron a hacer mucho ruido y empezaron a ser escuchadas, ¿no? La mayoría de ellas había vivido abuso sexual en la infancia. Su familia no les había creído y las habían culpado por su propio abuso. Y entonces había otras por ahí, eran las menos, que les preguntaba y yo, ¿tú por qué estás aquí? No por nada. ¿Cómo que por nada? No, o sea, por apoyar a mis amigas. Y yo así, ¿pero a ti qué te pasó? No, nada, yo tuve papás muy lindos y yo estudié y todo, pero eso no quiere decir que yo no pueda hacer esto. Y yo, a la defensiva. Cositas de mis amores. Y claro, ese mismo rasgo lo vi en mi compañera, ¿no? Obviamente ella va a decir que yo soy la peor del mundo y sí me porté, o sea, le grité horrible. Le grité, hubo un momento en donde yo dije que yo misma vengo de un contexto muy tremendo, a pesar de que soy una mujer privilegiada y no sé qué, pero... Y entonces la perdí, ¿no? La perdí, le grité y le dije, ¿tú por qué estás haciendo? ¿Por qué gritas? ¿De qué te quejas? Porque más actriz, discúlpame. Sí. No, y eso, mira, nadie. Y muy buena actriz. Gracias. Pero sí, te expresas. Luego tuve que pedir una disculpita por mis modos y mis formas, porque pues no son formas, porque lastimas al otro. Y no era mi intención. Pero lo que ella estaba haciendo también lastimaba. Es que es muy difícil llegar a sabemos lo que queremos en general, porque creo que todo lo que queremos la mayoría de la gente de bien es un sistema parejo donde realmente podamos tener paz y tranquilidad para ser quienes somos, ¿no? Pero cómo llegar ahí es mucho más difícil de entender. Yo creo que es la cosa más compleja del mundo. Ahora, siempre lo que me repito cuando pasan estas cosas, ¿no? Porque no es la primera vez que me pasa, soy una mujer que dice mucho lo que piensa y digo mucho la verdad. Y la gente no está diseñada para escuchar la verdad, ¿no? Entonces es muy complejo, ¿no? Escucharla de alguien y cada vez trato de ser más empática, porque sí es verdad que no, cuando dices la verdad a veces te sale burdamente y no te sale de la mejor manera, sobre todo porque la verdad generalmente está escondida, cuando esa verdad es dolorosa, porque crees que escondiendo la verdad es como no vas a lastimar al otro, hasta que un día sale, porque la verdad siempre busca la manera de salir. Es como la naturaleza. Ajá. Entonces, trato ahora de que no me salga desde la represión, porque ese es el problema, reprimir la verdad. Wow, qué figura, ¿eh? Porque aquí estamos hablando de un problema sistémico de represión. Es que es muy parecido. En contra de la verdad reprimida que no nos deja combatir esa represión. Qué interesante. Por eso te digo, la construcción de paz no es a partir de la falta de la ausencia de conflicto. No, y coincido contigo. Es a partir de cómo gestionamos el conflicto y cómo gestionamos la violencia que va a nacer con el conflicto, ¿no? Y en la medida en la que estemos dispuestos a solucionarlo es la forma, o sea, por ejemplo, hoy estamos en una guerra ideológica, estamos en una guerra ideológica. Uh-huh. Cuando se lo dijimos a algunos un día en una de las asambleas de Poder Prieto, se salieron 3 personas. Que no, la idea guerra les sonaba a... Y detrás de eso hay miedo, detrás de eso había miedo. Creían que nosotros íbamos a hacer la revolución y... No, mi amor. O sea, no vamos a resolver sin confrontación esto. Ok, pero también el lenguaje de confrontación, no, y sí es a lo que yo quería llegar ese día contigo. Creo que tú y yo nos entendemos. Sí. Desde el primer día que empezamos a platicar nos entendimos, queremos básicamente lo mismo. Sí. Pero si yo no te conociera a ti, si yo no estuviera recibiendo los mensajes de esa manera, si yo no me pusiera a averiguar más, sentiría que pues, me están amenazando, siendo que yo solo quiero, de verdad, paz.
porque yo también vengo de una familia de, digo, no. Cada quien viene de sus dolores, Vaya, claro, de sus esfuerzos, de sus dolores. Y lo mismo eso tiene un valor. Claro, lo mismo es generacional, familia que huyó de la Segunda Guerra Mundial todos tenemos algo. Y así nos educaron. Entonces, creo que cuando queremos paz y solo estamos oyendo cosas fuertes, mensajes difíciles, entonces, ¿cómo le entro? No? Mejor me hago de lado y me callo. Y no se trata de eso. Yo no quiero que me vuelvan a decir cállate, Blanco, por ejemplo, o cállate, Blanca, porque quiero hablar contigo, quiero hablar con todos. No, yo jamás le diría eso a una persona. Yo lo sé. Entiendo las razones detrás de eso, pero no. Y cuando escuchas, fíjate, hablando del cállate, Blanca, porque sí es muy violento. O sea, no hay nada que hacer. Decirle a alguien whitexican en un estado de broma es divertido. Yo te lo dije, más whitexican que yo no hay. Me dijiste, no. De que bueno, en colorometría, no en actitudes, sí, no pero. En actitud, sí, exactamente. Pero claro, podemos bromear sobre eso cuando estamos en un espacio, sí, libre de conflicto, ¿no? Seguro, claro. El problema es cuando hay conflicto. O sea, en el momento en el que hay conflicto, uno tiene que ser, híjole, hiper cuidadoso con las palabras, hiper cuidadoso con el otro. Y hay veces, como me pasó a mí, ¿no? Que no reconoces el conflicto, porque yo no estaba en conflicto con nadie, ¿no? Sí, era algo que estaba ocurriendo en el momento, me imagino. Sí, al contrario, creció. Creció de una forma exponencial, pero eso tiene que ver con las heridas del otro, no con las mías. Ahora, que esa es la parte complicada. ¿Cómo le hacemos, no? Efectivamente, o sea, lo mismo que les dicen a las personas blancas, me lo dicen a mí, que soy la prieta privilegiada, ¿no? Y ya, todo el mundo le toca su parte. Su insulto, su frase, claro. Y me queda claro también que como blanco, si quieres, nos ha tocado menos. Y lo asumo. Sí. Lo asumo. Nos ha tocado menos históricamente y en términos de oportunidades, pero en términos de crítica hoy son el blanco. Sí. Las críticas. Eso somos. Y el privilegio es el blanco, aunque seas prieta, de las críticas también. Sí. Y hay una parte en donde digo, creo que hay que aguantar vara, pero ¿vara para qué? Porque entonces no se trata de decir, bueno, ya me dijiste toda la mierda que necesitaba soltar. Entiendo de dónde nace, entiendo que detrás de eso hay mucho dolor que no es mío, entonces eso no me lo voy a tomar porque pues no es para mí. Pero, ¿qué vamos a hacer tú y yo para eso? Y es verdad que hay muchas personas antirracistas que dicen, yo contigo no tengo que hablar nada. Bueno, está bien. Pues yo contigo no hablaré nada tampoco. Pero hablaré con otras personas que sí quieran hablar conmigo. Porque de lo que estoy segura después de 2 años de estar muy adentro de estos grupos de activismo y tal, se confirma algo que yo ya pensaba desde antes. Un activista que no gestiona sus emociones puede ser mucho más dañino que un agente de cambio positivo. Y con toda la pena que me da esto, porque sé que la inteligencia emocional también es un privilegio. Oye, perdón, ya de estar además peleado con el hecho de que como mujeres, que también como mujeres somos activistas, hemos luchado mucho por sí poder expresarnos como sean para que no nos digan histéricas, para que no nos digan locas, y ahora resulta que no puedes por otros motivos, no porque eres mujer, ¿no? No, el chiste no es callarse. Es muy difícil y es muy interesante. Dialogar. Si un activista viene y me dice que no puedo, que yo me calle porque lo que sea, le voy a decir, pues no, I'm so sorry. Entiendo tu dolor, entiendo tu necesidad de hablar. ¿Quieres hablar? Más bien te escucho. Y yo te voy a escuchar, sí, porque tú tienes mucho que decir que no hemos escuchado. No solamente yo, porque no se trata de mí. Esto es mucho más grande que nosotros. Pero también necesitas tú escuchar este lado, porque lo único que te puede llevar al perdón es la comprensión. Y el perdón te puede ayudar a construir puentes de reconciliación que nos permita romper las estructuras que al final nos terminan oprimiendo un montón. A ver, el 1% de la población mundial es la que tiene el 90% de la riqueza del mundo. ¿De qué estás hablando? ¿Sí? Entonces, la mayoría de las personas, más o menos,
estamos en las mismas circunstancias, pero el sistema va a vivir de nuestra división. Entonces lo que tenemos que hacer es solo gestionar. Aunque les moleste muchísimo mi video en Instagram, en donde digo que, y lo volvería a sacar, hoy sabiendo eso, lo volvería a sacar porque me dicen que me estoy burlando de ella, no me estaba burlando de la señorita, me estaba burlando del poder y de la capacidad, porque son los actores de generar trama. Pero la gente lo tomó de otro lado y está muy bien. Lo volvería a sacar y si tuviera que burlarme haría otro video porque tengo mucho material, pero no lo hago porque no es correcto. Que no es correcto burlarse de alguien que, aunque lo que haya dicho o hecho estuviera mal en muchos aspectos. Digamos que no es lo que está avanzando tu causa principal. Pues no. Es un tema en el camino. Es un tema en el camino que se volvió una piedra en el camino que no le sirve nada a nadie, porque ¿cuántos colectivos como nosotros hay allá afuera? Pues que yo sepa. Entonces, ¿nos hace un favor esto que están haciendo? Aunque crean que son paladines de la justicia. Pero bueno. ¿Qué podemos hacer, Maya, para trabajar en conjunto hacia una sociedad pareja, una sociedad en la cual de verdad no me dé miedo a mí decir, pues sí, yo quiero estar, tengo muchos amigos que son parte de Poder Prieto, sé quiénes son personas extraordinariamente talentosas, también hay personas ahí que digo, ok, sí, okay, bueno, ajá, ok, sí. Distancia, pero como mensaje, ¿qué podemos hacer para que no parezca solamente una amenaza a la gente que no tiene información, ¿sabes? Para que trabajemos juntos. Exactamente. Primero, la disposición. O sea, estar dispuestos, entendiendo que vamos a tener miedo. Como te decía, tenemos mucho miedo de no poder emocionalmente, de no gestionar emocionalmente de una manera asertiva lo que nos provoca lo que el otro nos está diciendo, ¿no? Porque eso muchas veces pues, suena a una afrenta personal. Entonces, lo primero que habría que decir es, no te pongas en primera persona. O sea, lo que te está diciendo el otro no es para ti. ¿Okay? Primera cuestión. Entonces, ese regalo que el otro te está queriendo dar, aunque parezca que es para ti, no es para ti. O sea, aunque parezca personal, no es personal. O sea, lo que dijo todo el mundo de mí en las redes hace no sé cuánto tiempo y que cada rato quieren andar diciendo cosas de mí horribles, no, aunque parece personal, no es personal. No quiere decir que no sea doloroso, porque el sentirte incomprendido es doloroso. Uh-huh. Sobre todo, además, digo, es para cualquiera, pero para alguien que viene de un mundo donde sus mundos no se reconciliaron y donde no encontrabas un lugar, pues obviamente que te toca una herida, ¿no? Sí, pero no puedes cargar con cargar con el regalo que te están dando, porque sí, no es verdad. Entonces, eso sería, yo creo que lo primero. Lo segundo es la empatía. Empatía radical, ¿no? Ahora se llama mucho a los activismos radicales, que son más bien activismos ultra. No es lo mismo un activismo radical que un activismo ultra. El activismo radical lo que busca, en estricto rigor, o debería buscar, es solucionar los problemas de raíz. Si un activismo no está buscando solucionar los problemas de raíz, y para solucionarlos tiene que ser desde la empatía y tiene que ser desde el antipunitivismo, entonces no es un problema, no es un activismo radical, es un activismo ultra. Okay. Muchas personas, muchos activistas piensan que son activistas radicales y en realidad son activistas ultras. Hay mucho que aprender, Maya. Muchísimo. Bueno, entonces yo creo que nos conviene como pues los seres humanos necesitamos dividir y separar para entender y poner en cajitas y luego cambiar a las personas de esas cajitas. Eso es lo muy importante. Una etiqueta no la mantienes ahí para siempre. Una etiqueta está para ser transformada y cambiada porque los seres humanos nos vamos transformando. Yo creo que otras cosas definitivamente es no estar de acuerdo con el linchamiento público. Coincido. A Sócrates lo mataron así. A Galileo Galilei. ¿A cuántas personas en el mundo no han matado porque vienen y te dicen algo distinto a lo que se supone que deberías creer? Según los cánones establecidos del status quo. Del status quo en el momento. Entonces, más bien, vamos a reconocer cuál es el status quo. Ese que nos da una falsa sensación de seguridad, porque es falsa. En realidad. Sí, no. Porque el mundo puede estar, o sea, tu vida puede estar horrible
pero prefieres ese horrible a más vale nuevo conocido que, digo, malo conocido que bueno por conocer, ¿no? O sea, son las cadenas de las que hablaba Platón, o sea, ¿cómo nos liberamos de las cadenas? Bueno, al señorcito que se libera de la caverna, cuando regresa, oigan, chavos, el mundo está padrísimo allá afuera, ¿cómo te atreves? Si sigues diciendo esas pendejadas, te mato. Y lo mataron. O sea, entonces, eso, creo que es muy complejo, son muchos temas. Sí, pero bueno, yo quiero que esta plática sirva para el inicio de muchas que quiero tener contigo. Ay, por favor. Porque, y no solo yo, que nos juntemos muchas personas. Eso, fíjate que lo he estado pensando, que yo decía, a ver, las redes sociales ya no sirven. Ayer platicaba con una chava que me reclamaba, ¿no? Pero encontré como una beta en donde podíamos establecer un diálogo. Entonces le escribí y le dije, dime qué piensas. Y entonces me dijo, es que había como varias palabras. Perdieron credibilidad, me decepcionaron, creíamos en ustedes, ¿no? Y yo, después de pensarlo un rato, yo decía, bueno, ella está para empezar dando por hecho que lo que se dijo era verdad. Ella no está cuestionando si eso que se dijo es verdad en épocas de posverdad, ¿no? Ya la posverdad es como para 2 o 3 o 4 capítulos nada más. Sí, exacto. Porque la posverdad es, alguien dice, esto es cierto, ¿no? Y todo el mundo se lo cree, no lo cuestiona y da por hecho que es verdad. Maya, quiero hablar contigo para siempre. Por favor. Este espacio, bueno, ya nos colgamos. Nos colgamos muchísimo. Pero no, vamos a hacer más, ¿no? Por favor. Ahorita estas entrevistas siempre las cerramos. Creo que lo has contestado con cada una de tus frases en esta entrevista o en esta plática, pero aquí siempre cerramos preguntando, ¿y tú, Maya Zapata, cómo mueves a México? Así que, formalmente, la pregunta. Yo creo que cuestionándolo, más que diciéndoles verdades, porque las verdades se van transformando como nos vamos transformando los seres humanos. Yo lo único que dejaría como mensaje es, dejemos de deshumanizarnos entre todos. Las mujeres han dicho, ¿no?, en parte de las luchas, es que no soy tratada como un ser humano. Las personas afrodescendientes en el mundo entero no hemos sido tratados como seres humanos y hay razones muy poderosas detrás de esa afirmación. Pero la verdad es que en mayor o menor medida todos hacemos eso, deshumanizamos al otro. Cuando nosotros creemos que el otro no tiene sentimientos, que el otro es malo, hay que matarlo. O sea, hay que ponerlo en un coliseo y que su vida dependa de dedito arriba o dedito abajo. Y eso no puede seguir sucediendo. No después de más de 2000 y pico de años, no chinguen. Yo creo que eso, no deshumanicemos, no le quitemos su calidad humana al otro. Y más bien, démonos la posibilidad de cambiar entre nosotros. Porque para eso estamos aquí. Para aprender los unos de nosotros y construir paz a partir de gestionar el conflicto y las violencias derivadas del conflicto. Y eso es lo que hace que se mueva el mundo, no pues solo México. Sí. Así que aquí estamos y que sea, no la primera, porque ya hemos tenido otras muy buenas pláticas, pero muchas pláticas más, Maya Zapata. Muchísimas gracias, Susana, querida. Te Gracias. quiero muchísimo y te admiro un montón también. Bueno, de aquí para allá también. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos. Las mujeres que mueven a México, si esto no es mover a México, yo no sé de qué estamos hablando, ¿eh? Y estoy muy contenta de ser parte de esta conversación hoy. Hasta la próxima.